La técnica de mediación es un proceso que busca otorgar un espacio de diálogo directo y participativo entre dos o más personas que tienen un problema sobre el origen del conflicto y las consecuencias que se han derivado de él, acompañados por un mediador que facilita el diálogo en donde todos buscan vías de solución del conflicto. El proceso de mediación apuesta a que los involucrados son personas capaces de hacerse cargo de sus propios problemas y a que ellos son los que pueden proponer las mejores soluciones a sus conflictos. Es un intento de trabajar con el otro y no contra el otro, en busca de una vía pacífica y equitativa para afrontar los conflictos en un entorno de crecimiento, de aceptación, de aprendizaje y de respeto mutuo. Diferencias entre mediación y conciliación. El conciliador puede ofrecer una opinión que influye directamente en el resultado del acuerdo que en su caso alcancen las partes. El mediador se rige por el principio de neutralidad, buscando un acuerdo consensuado y aceptado por las partes. El conciliador, por su parte, se rige por los principios de imparcialidad y justicia y decide unilateralmente un acuerdo que es aceptado por las partes. La mediación no es vinculante jurídicamente. El acuerdo logrado a través de un proceso de conciliación sí tiene consecuencias jurídicas. Semejanzas entre mediación y conciliación. La mediación y la conciliación son métodos de solución de conflictos, cuyo primer objetivo es la construcción de un acuerdo justo y satisfactorio para ambas partes. En ambos, interviene una persona imparcial utilizando la herramienta del diálogo respetuoso, franco, participativo y democrático. La discreción y la postura confidencial deben ser uno de los decálogos del mediador y el conciliador. Como trabajadores sociales, a través de nuestro rol de mediadores, estamos capacitados para guiar de forma ordenada, sistemática y metodológica a las partes en conflicto hacia el descubrimiento y la consecución de dicho acuerdo. Algunas de las cualidades de un mediador son neutralidad, capacidad, flexibilidad, inteligencia, paciencia, empatía, sensibilidad, respeto, oyente activo, imaginativo, hábil en recursos, enérgico, persuasivo, capaz de tomar distancia en los ataques, objetivo, honesto, digno de confianza, sentido del humor y perseverante. ¿Y cuáles son las ventajas de la mediación? La mediación es una alternativa más barata que los procedimientos judiciales. También reduce la carga sobre el sistema judicial, haciéndola más eficaz. En la mediación no hay perdedores, porque las dos partes son las que negocian la solución a su controversia. Se trata de un mecanismo que evita los costes emocionales típicos de todo proceso judicial. El mediador está obligado a mantener en secreto las manifestaciones de las partes y de los documentos aportados en las sesiones. Los implicados en la controversia llevan las riendas del proceso, asumen el protagonismo y diseñan una salida a la medida de ambos, lo que permite alcanzar soluciones más imaginativas. En la medida que la solución es consensuada por las partes y no impuesta por una tercera persona externa al conflicto, suele ser más estable y duradera que la que imponen los tribunales. La mediación resulta una opción muy recomendable en el caso de organizaciones que desean evitar publicidad negativa. En la mediación de conflictos existen tres elementos importantes. El espacio físico, como un espacio de conexión personal, como un recurso para generar confianza. Las partes. Estas se refieren a los oponentes y al mediador, cada uno con visiones e intereses distintos en la solución del conflicto. El conflicto, que ocurre
cuando dos o más valores, perspectivas u opiniones son contradictorias por naturaleza o no pueden ser reconciliadas. Las razones principales del conflicto son la comunicación pobre, la búsqueda del poder, la insatisfacción con el estilo de liderazgo o liderazgo débil, los cambios en la estructura organizacional y la desconfianza en la gente. Si bien es cierto que la mediación es un proceso flexible e informal, esto no significa que carece de un procedimiento lógico para conducirse y llevarse a buen término. La etapa preparatoria. Las partes, mediador y oponentes requieren de una preparación para el momento de la negociación, la cual se realiza por medio de elaborar una hipótesis, con la información disponible del caso. Invitación de las partes. Para las invitaciones se propone la utilización de una carta acompañada de un panfleto que explique en lenguaje común qué es la mediación, en qué consiste y cuáles son sus ventajas y sus efectos. Arreglos preliminares. Tienen que ver con el lugar donde se llevará a cabo la mediación. Se deben determinar elementos que serán utilizados para la o las sesiones. Acuerdo de confidencialidad. Mediante este documento, todos los involucrados se comprometen a seguir las reglas de la mediación y a guardar absoluta reserva de todo lo que se escuche y se vea en el transcurso de las sesiones. Segunda etapa. La sesión de mediación. El mediador ya tendrá decidido quién habrá de iniciar la sesión y dará a ambas partes la oportunidad de exponer su punto de vista del conflicto. Durante las exposiciones de las partes, el mediador deberá identificar los intereses de las partes, utilizando las técnicas y herramientas que considere necesarias para el buen desarrollo y término de la mediación. La comunicación, la escucha activa, el parafraseo, las preguntas, las sesiones conjuntas o privadas y la generación de opiniones. Tercera etapa, etapa de acuerdo. Aclarados los intereses de las partes y presentadas las posibles soluciones del conflicto, podemos pasar a la etapa de acuerdos. Hay que recordar que el éxito de esta etapa final radica en que el acuerdo sea perdurable en el tiempo. En esta fase debemos plantear cuál de las distintas opciones planteadas pueden ser aceptadas y cuáles pueden funcionar. Evaluaremos las ventajas e inconvenientes. Evaluaremos también las dificultades para llevar a término las distintas opciones. Contenido del acuerdo. Un acuerdo debe llevar los siguientes elementos: la identificación de las partes y del conciliador, las materias que fueron sometidas al trámite de mediación con un resumen de los hechos y las pretensiones de las partes, el acuerdo expreso de manera clara y definida que determine las obligaciones a cargo de cada parte, el lugar, las condiciones y plazos para sus cumplimientos. En caso que la mediación hubiere sido parcial, se detallarán los puntos de desacuerdo. Si las partes así lo desean, pueden expresar que acudirán a otros métodos alternos de solución de controversias o a la vía judicial. Las firmas de las partes y del mediador. ¿Qué pasa si no hay acuerdo? Cuando el mediador ha desplegado toda su actividad y la búsqueda de soluciones al conflicto ha sido improductiva, o cuando a pesar de haberse encontrado distintas propuestas de solución, estas no han sido aceptadas, se ha de asumir que la mediación ha de finalizar aunque sea sin acuerdo.